las cosas que yo he escrito tienen que ver con la memoria de aquellos años de dictadura, sobre todo en la vida de la gente común y corriente. No me refiero a, a personas que tenían como un lugar importante ni en la sociedad, ni en la lucha, sino, bueno, las personas comunes. ¿Qué nos pasaba? ¿Qué hicimos? ¿Cómo nos protegimos? O cómo nos silenciamos, ¿no? No sé si alguien quiere preguntar algo. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Sí? Parece, parece que estamos un poco tímidos. Preguntá vos entonces. Bueno, no, yo tengo muchas. A mí me gustaría esto, como que me cuente un poco más esta conexión que Claro, pasa que yo creo que, bueno, hay algo que es muy importante, que es que en nuestro país han estado y están los juicios a los responsables de los asesinatos, de los centros clandestinos de detención, bueno, con algunos altibajos, pero digamos se han hecho y se siguen haciendo juicios, por lo cual se puede condenar a las personas que han estado, como diría, a las personas que han dirigido esto o que han realizado las matanzas, las desapariciones, las apropiaciones de niños. Y también proteger, digamos, de algún modo, a las personas que han sido, bueno, que han tenido o padres desaparecidos, o asesinados, o que han sido niños apropiados. Pero a mí eso funciona en los juicios. Entonces, por eso, gracias a eso, la literatura se puede ocupar, los relatos se pueden ocupar de lo que nos pasaba a la gente común. Digamos, ¿qué pasaba en la calle? ¿Qué le pasaba a alguien que por opinar de una determinada manera de pronto se quedaba sin trabajo? O una persona que por temor a que, digamos, a que la llevaran presa o la desaparecieran por lo que pensaba, se iba a vivir a otro lado, a un pueblo lejano, dejaba la carrera, dejaba el trabajo bueno que tenía y tomaba un trabajo mal pago. Eh, ¿Qué pasaba ante el rumor? Eso de que de pronto alguien acusaba, alguien decía o echaba a andar una voz diciendo que fulanita o menganito tal vez eran, qué sé yo, comunistas o rebeldes o, ¿no? Y entonces eso hacía que tal vez, bueno, esas personas se estuvieran en peligro. No sé, hay una parte importante de la sociedad que no puede ser juzgada porque, digamos, se trata de cosas pequeñas, digamos, acusar a alguien, mirar para otro lado, distanciarse de un amigo por temor a ser acusado de algo, todas esas pequeñas cosas, traiciones, vergüenzas, em, eh, infidelidades, desamores, bueno, todo eso que no puede juzgar la justicia, a veces sí puede aparecer en un cuento, en una novela,
Y a mí me interesa eso, me interesa sobre todo las mujeres del sector social del que provengo, que es yo me crié en una familia de clase media baja, de un pueblo, en la llanura de Córdoba, y entonces, bueno, miro mucho a las mujeres de esa condición social, de ese lugar, que son las de la zona social de la que provengo, ¿no? Mujeres sobre todo que han luchado, algunas, sostenido algunas, mm, obstaculizado otras, eh, eh, rechazado otras, eh, sostenido algunas cosas y, y, y apoyado la dictadura en otras, ¿no? Porque de todo ha habido en ese sector social del que yo provengo y es el que más conozco. Y luego a mí eh, me interesa no tanto decir las cosas de un modo directo, esto es así o asá, o hay que pensar esto o aquello, sino contar las cosas de manera que quede mucho sin resolver para que quien lee pueda pensar ahí, pueda preguntarse cosas. Bueno, no sé si les he respondido un poquito a eso. Ah, sí, es muy interesante la pregunta, muy, muy interesante. Bueno, como todo, me costó, claro. Em, primero yo miraba otras cosas, miraba sobre todo yo conocí bastante la zona de La Rioja, entonces con otra forma de pensar y de sentir y de ser, con otra cultura diferente de la cultura gringa, italiana, de la que yo venía, porque mi papá era un inmigrante y mis abuelos maternos también. Entonces, a mí me parecía que el mundo en el que yo estaba era poco literario, poco atractivo para contar historias. Y entonces lo primero que escribí fue una novela que se llama Tama y que está situada en el norte andino, que a mí me parecía, me atraía más como literatura, como zona literaria. Pero en algún momento eh, empecé a mirar de dónde venía yo. Y ahí creo que es que se puede decir que encontré una voz más mía, más profunda. Y eso fue en los años 90, eh, con dos libros, uno de narrativa y uno de poesía, y dos de poesía. El de narrativa es mi novela Stefano, que había muerto mi papá y entonces yo eh, empecé a escribir una novela sobre un muchachito inmigrante que viene desde Italia a la Argentina y pasa por distintas situaciones hasta encontrar un lugar, una mujer, y va creciendo por el camino. Y ahí me sumergí en la cultura inmigratoria de la que yo venía. Paralelamente, en ese tiempo, escribí los poemas de mi libro Kodak, este, un libro de pequeñas escenas familiares que está, aunque no se dice en los poemas, está alimentado por un duelo muy grande, dos duelos muy grandes, porque mi papá y mi hermana murieron con diferencia de 4 meses uno del otro, y entonces
bueno, eso me llevó a ir a repasar la historia familiar, la infancia, lo que habíamos vivido, las costumbres, las comidas, la música. Mi papá tocaba el banjo, tocaba canzonetas italianas, qué sé yo, habaneras, bueno, algunos tanguitos también en su banjo, el banjo es un instrumento que lo usan más los músicos de jazz, como un instrumento redondo y chato. Bueno, los domingos a la siesta, después del almuerzo del domingo, él sacaba su banjo y tocaba y recordaba las canciones de Italia. Y bueno, todo eso influyó mucho en lo que me empezó a pasar después de las muertes de ambos, que fue muy tremenda, la muerte de mi hermana sobre todo, porque murió, bueno, de una enfermedad muy cruenta, y, y me hizo mirar mi propio mundo. Hay una frase del gran poeta Rilke, que lo dice, tiene unas cartas al joven poeta, se llaman, y él le dice al joven poeta, le aconseja, si su mundo le parece, si su vida, si su mundo le parece pobre, no lo culpe. Cúlpese usted de no saber extraer sus riquezas. Y así encontré que el mundo del que yo venía tenía también muchas riquezas y yo sentí que ahí con Estéfano y con los poemas de Kodak encontraba finalmente una voz propia. Ahí, repetimos. Así es, claro, así es, gracias. Gracias. Hola, un gusto. Bueno, sí, lo hice yo con Isban, que es el ilustrador. Mira, es un libro, son unos libros de hace muchos años, hace poco se reeditaron algunos, pero tienen muchos años. Y yo había hecho unos guiones para que un ilustrador dibujara. Y esos guiones estaban basados, cambiados y todo, en algunas cosas que hacían mis hijas cuando eran chicas, cuando eran niñas. Mis hijas que ahora tienen 40 años. Bueno, así que hice esos guiones y se los di a Isvan y Isvan hizo esos dibujos para esas fefas. Tenías otra pregunta también. ¿Te espero un minuto? Sí, claro. Ay, no. ¡Qué hermosura! ¡Ay, no! Mirá. ¡Qué hermosura! ¿Cómo es? A ver, levantalo un poquito, a ver cuál es. Levantá. A ver.
Ay, no, amoríos, claro. Bueno, eso, en episodios, en cosas que hacían mis hijas. Sobre todo una de ellas que siempre entendía mal e interpretaba mal lo que yo decía. Entonces, si decía una palabra, ella la entendía de otra manera y a mí me resultaba muy graciosa. No, a vos, hermosa. Chao. Hola, Oh, hola, ¿cómo estás? bueno, bien, Mariana me tomó. Por un Mariana. lado, como que me parece gracioso, por Ay, no sé, bueno, por un lado tengo muchos años, tengo 72 años y entonces hace muchos años que escribo y entonces escribo muchas cosas, siempre tuve mucha energía y cuando era joven, bueno, tenía dos hijas, trabajaba muchas horas, di clases, muchas horas de clase, tuve muchos talleres literarios y demás. Entonces, bueno, buena parte de esa energía se iba, por supuesto, en el trabajo, en la vida cotidiana. Pero claro, hace ya muchos años que, bueno, yo me jubilé, mis hijas son grandes, bueno, no tengo que salir a trabajar de otras cosas, entonces, bueno, me gusta escribir, entonces escribo, voy a escuelas, leo, bueno, la vida tiene, bueno, tengo esa posibilidad todavía, aprovechando que todavía tengo mucha energía. En cuanto a las formas de escribir, el ensayo, la novela, los cuentos, los libros álbum, alguien en una crítica puso que yo era una escritora anfibia, y claro, es un poco de verdad eso, ¿no? Nadar en distintas aguas. Lo que pasa es que a mí, yo vivo la escritura como un desafío mío acerca de a ver si puedo contar o decir o mostrar o pensar algo, ¿no? La palabra como un instrumento que yo voy como forzando, ¿no? Y a veces tengo temporadas que son más narrativas y otras que son más ligadas a lo poético. Entonces, eso
los cuentos, las novelas y los poemas son como lo que yo llamo la escritura propiamente dicha. Después están los ensayos, las conferencias, que los ensayos son, los libros de ensayos son reuniones de conferencias que he hecho porque de pronto me han invitado a un lugar, me han pedido que, bueno, que escriba sobre un determinado tema relacionado con la lectura o con la escuela o con los procesos de escritura, que son los temas, o las mujeres, la escritura y las mujeres, son los temas que yo más o menos transito. Entonces, bueno, esas conferencias las trabajo mucho, me cuido mucho lo que voy a decir en el sentido de que esté bien dicho, de que las ideas estén bien contadas, digamos. Y entonces, bueno, cada tanto eso tengo una cantidad que puede ser reunida en un libro. Luego, perdón, todas las semanas, todos los viernes, yo hago desde hace 11 años una columna de radio. La escribo y entonces como me interesa mucho cómo se dicen las cosas, le destino un día a la semana y la cuido, cómo esté escrita y demás, y, y luego la grabo y la mando al programa de radio. Es un programa de radio que se llama Nada del Otro Mundo, es un programa que se sostiene con los suscriptores, con los oyentes, que no tiene, ni quiere, ni busca publicidad oficial, estatal, ni de grandes empresas, para tener libertad de decir lo que piensan. Y bueno, hace muchos años que yo estoy, todos los viernes sale una columna mía ahí. Y esa columna yo escribo sobre lo que se me ocurra, armo una historia, son cosas reales en ese caso, no son inventadas. Son cosas reales, pero contadas de una manera, enlazando unas con otras, unas cosas con otras. No sé si te he mandado algunas, Ernesto, te he mandado algunas columnas. Y entonces, lo que yo me propongo es que no pase los 7 minutos, porque si no se hace un poco pesado para la radio. Entonces tiene 6 minutos y medio, 7 a lo sumo, por una parte. Y eso significa que yo tengo que escribirla, tienen que ser 2 páginas y un poquito más, no mucho más, para que den ese tiempo grabada. Bueno, entonces eso escribo todas las semanas. Imagínense que 11 años de escribir todas las semanas una columna, tengo cantidades. Entonces algunas reescritas, pulidas y demás, han ido a parar a un libro que se llama Como si fuesen fábulas, y a otro que se llama Extraño oficio, que es el extraño oficio de contar historias, ¿no? A mí me gusta mucho eso, contar historias, y yo creo que estamos hechos de historias, no solamente de las que leemos, de los libros, sino que estamos hechos de las historias familiares también, ¿no? ¿Quién nos cuenta, bueno, en nuestros padres, nuestra familia, nuestros tíos, los vecinos, no sé? Con todo eso vamos armando la historia de nuestra vida, dónde nacimos, qué enfermedades de infancia tuvimos, con quiénes jugábamos, a dónde íbamos a la escuela, cuándo empezamos a caminar, cuándo dijimos la primera frase, por qué nos pusieron este nombre y no otro, cuál era la historia de nuestro papá y nuestra mamá, o no sé, o de quien sea, si había una historia o no, si los conocíamos o no, de dónde eran, de dónde vienen los nuestros, cómo era o cómo es el lugar donde nos criamos, el barrio, el pueblo, la ciudad, bueno, el club, la biblioteca donde íbamos de chicos, bueno, el campito donde se jugaba el fútbol, lo que fuere. Historias y más historias y más historias, y con todo eso armamos la historia de nuestra vida, que se la pasamos a
a nuestros hijos o hijas, si los tenemos, o sobrinos, o alumnos, o estudiantes, la historia de nuestras vidas, que es una memoria popular, cotidiana, que va yendo de una generación a otra, ¿no? Entonces uno puede ver cómo se vestía mi abuela, qué cocinaba ella, qué comidas hacía, de dónde sacaban el dinero, esas cosas, ¿no? Todo eso me parece tan importante como los libros. Contarles a los hijos, a los nietos, a las generaciones que vienen, cómo era la vida antes, para que se enlace el antes con el ahora y con el después. Y luego lo otro que preguntabas, que es esto de la colección de narradoras argentinas, si ustedes ponen eh, narradoras argentinas en el Google, les va a aparecer el sitio donde se pueden comprar los libros, y también si ponen Edubín, con B corta, editorial de la Universidad, editorial de la Universidad de Villa María. Ahí se pueden comprar de modo virtual las ediciones en ebook y también una compra en papel. Y si no, en algunas librerías grandes, sí se pueden encontrar estos libros que, bueno, sí, no tienen una circulación masiva como los de las editoriales así más grandes, eso no, pero sí se pueden encontrar. Y ¿cómo hacemos eso? También hace 12, 13 años, que hacemos esa colección con otras dos mujeres, lo hago, somos tres, Carolina Rossi y Juana Luján. Las dos son mujeres de 40 años, yo tengo 72, como les dije. Juana Luján es mi hija de la vida, ¿no? Y Carolina es una ex alumna. Y bueno, ¿qué hacemos? Buscamos, rastreamos, buscamos y a veces nos llegan obras de mujeres, de grandes escritoras argentinas, obras que han sido olvidadas o que quedaron sin publicar o que se publicaron y después ya nadie las encuentra porque hace muchos años que salieron. Entonces hay un rescate de esas grandes escritoras porque nosotras pensamos que las escritoras de hoy en día en Argentina hay muchas muy buenas escritoras argentinas, mujeres, pero estas escrituras de mujeres de hoy se alimentan de la lucha de escrituras que han hecho otras mujeres a lo largo de los años. Y ahí hay algo muy interesante, porque nosotras publicamos mujeres que escribieron y publicaron, escribieron más o menos desde el año 1930 del siglo pasado en adelante, hasta la aparición de Internet. ¿Por qué? ¿Por qué más o menos desde el año 30 en adelante? Primero porque hay una colección en Córdoba que se llama Las Antiguas, que son las escritoras del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Y porque a partir del año 30, entre el 30 y 40, empieza a suceder, porque las escritoras que escribieron antes, en el siglo XIX y hasta el año 30 más o menos, casi todas eran mujeres, por no decir todas, de una élite aristocrática. Eran grandes escritoras, pero bueno, de familias muy ricas, muy adineradas, que habían podido acceder a cuestiones culturales y que tenían el tiempo suficiente para escribir. ¿Y por qué hasta la aparición de Internet? Porque las escritoras que publicamos perdieron vigencia porque no estaban en las redes. Luego las escritoras de este último tiempo, como yo misma, tenemos redes, aparecemos en un lugar o en otro, tenemos estos espacios, entonces la obra tiene más posibilidad de circulación.
¿qué pasó entre los años 30 y 40, más cerca de los años 40? Que algunas mujeres, hijas de personas de sectores de clase media, no aristocráticos, personas de una clase media más o menos acomodada en sus condiciones, permitieron que sus hijas mujeres estudiaran, hicieran estudios superiores o no, no siempre universitarios, pero magisterio, por ejemplo, o profesorados, o estudios técnicos, o que fueran bibliotecarias y que accedieran a libros, a culturas, y entonces esas mujeres, con una posibilidad de desarrollo de la palabra, empezaron a escribir y a publicar. Y entonces trajeron a la literatura argentina otros asuntos y otros problemas, los problemas de un sector medio, que son muy distintos a los problemas eh, de una oligarquía, digamos, ¿no? Entonces, todo vale para la escritura, pero claro, uno escribe desde lo que es, desde lo que conoce, desde lo que ve, y entonces si solamente escribe un sector aristocrático, lo que pasa en los sectores medios o más abajo en el pueblo, no en los sectores con más carencia, no, no se ven. Y en cambio hoy en la literatura argentina, hay escritores, buenos escritores, grandes escritores, provenientes de todos los sectores sociales. Por ejemplo, César González es un escritor y cineasta, que, bueno, viene de un sector económicamente muy deprimido, vivió en una villa, y vive incluso, pero ahora en otras condiciones, y bueno, él puede traer una problemática, una forma de ser, de pensar, de sentir, de mostrar, que, bueno, para acercárselo a toda la sociedad, para quienes no provienen de ese sector, ¿no? Y también para dar identidad a su propio sector. Y hay muchos, pero muchos escritores de sectores medios y medios bajos, bueno, y también de otros sectores, digamos, más pudientes, o sea, que hay, digamos, los escritores y las escritoras argentinos del momento pueden venir de cualquier sector social. Y eso me parece para un niño, para un joven, pensar que sea de donde sea y venga de donde venga, de un pueblito, de la provincia, del conurbano, de un barrio de la capital, de un sector social o de otro, con una historia u otra, puede tener algo muy interesante para contar y compartir. Me parece que es algo muy bonito. Sí, todo eso, todo eso. Claro que me interesa el tema mucho. Vos sabés que estas mujeres que empiezan a publicar en los años 40 y hacia adelante, en ellas una puede ver todas las problemáticas que nos interesan ahora. Madres solteras, o sea, temática, a veces ellas también, ¿no? Pero si no ellas, sus personajes, madres solteras, abortos, hijos, criar los hijos solas, divorcios, separaciones, abandonos de los varones, búsqueda de trabajo, maltrato, violencia, todo eso aparece en las escrituras de las mujeres que empiezan a publicar en esos años que les digo, porque son las problemáticas que ellas están atravesando o que ellas ven en otros u otras, pero tienen todas unas vidas tremendas,
y la pasan a veces muy mal siendo escritoras, grandes escritoras. Por ejemplo, María Luisa Carnelli es una escritora, creo que era de La Plata, de una familia de clase media más o menos acomodada, pero ella es madre soltera y eso era algo que bueno, se rechazaba en ese momento, más en esos sectores, ¿no? En un sector más o menos acomodado se consideraba un gran desprestigio. Ella es madre soltera, cría a su hijo sola, tiene una relación con un hombre que no sé si estaba separado o estaba casado todavía, todas cosas que ella como persona, ¿no? Cosas que eran condenadas en la sociedad del momento. Y ella escribe, nosotros publicamos una novela que se llama Quiero Trabajo, que es una novela donde está el tema de la búsqueda de trabajo y la relación con las mujeres y lo que las mujeres soportan para tener un trabajo, tienen que soportar de otros para acceder a un trabajo. Pero ella también escribe tangos reos y firma con nombre de varón, con el nombre de su hijo, Carlos David o David con las dos combinaciones, Carlos David y David Carlos, tiene tangos registrados con ese nombre, no los pone con su nombre, porque que una mujer, bueno, una mujer digna, digamos, escriba tangos reos, no se podía soportar en la época. Entonces, hay un tango que se llama Se va la vida, que todavía se escucha y se toca, se va la vida, se va la vida, se va el amor, y hay otro que se llama La naranja verde. Esos son tangos y obras de ella que están registradas en Argentores y que se cantan, ¿no? Esa es una, por ejemplo. Después podría contarles una gran escritora que se llamó Fina Warchaver, que era afiliada al Partido Comunista y mujer del presidente del Partido Comunista, ¿no? Del PC. Y entonces ella escribe, era también madre de una hija con discapacidad. Y ella, cosa que en ese momento se veía como una vergüenza, como algo a esconder, la discapacidad de un hijo, de una hija. Creo que tenía síndrome de Down, que también hoy es algo que, bueno, una persona con síndrome de Down tiene una vida, puede trabajar, puede haber muchas cosas, bueno, hay muchos niveles, pero digamos, nadie, bueno, no sucede al menos con frecuencia eso de esconder a un hijo o no poder mostrarlo socialmente por el rechazo, ¿no? Bueno, ella escribe una cantidad de novelas y cuentos, tiene mucha obra, y lo que pasa es que los que son de izquierda, llamémosle, la gente del Partido Comunista o de otras agrupaciones de izquierda, rechazan su escritura porque consideran que no escribe con las reglas del realismo socialista. Y los que no son de izquierda, tienen otras posturas políticas, la rechazan porque ella era afiliada al Partido Comunista. Eso por ejemplo. Después podemos tener, claro, después podemos tener, a ver, otro ejemplo que les diga. A ver, por ejemplo, Siria Poletti, que era italiana y que vino a la Argentina de muy chica, de muy chica, de jovencita. Siria Poletti tenía un cuerpo contrahecho, era muy jorobada, y resulta que sus padres la dejaron a ella y a su hermana en un orfanato en Italia. Cuando crecieron, la hermana vino a la Argentina, vino ella, para después mandar a buscar a su hermana Siria, y cuando la mandó a buscar no la dejaban entrar a la Argentina porque tenía el cuerpo contrahecho. Parece que había mucho problema para aceptar inmigrantes, bueno, con esas características. Finalmente, en una gran lucha, su hermana logra que ella venga. Ella viene, estudia traductorado en Córdoba
y después se establece en Buenos Aires, y ella trabajaba para traducir los documentos de los inmigrantes pobres, y entonces la gente le contaba sus dolores, sus cosas, sus historias. Entonces ella escribió un libro muy hermoso que se llama Gente conmigo. Un libro, Gente conmigo, que es lo que la gente le contaba a ella de sus vidas, de sus dolores. Y ese título le puse yo a la columna que sale por radio desde hace 11 años, Gente conmigo, en honor a ese libro de Siria Poletti. ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, a ver, otra escritora, a ver, por ejemplo, publicamos hace poco a una escritora que se llama Estela Canto, se llamó Estela Canto, una novela que se llama Jazmín Negro, preciosa. Estela Canto tuvo una presencia muy fuerte en el mundo intelectual de Buenos Aires, de su época, pero claro, y tiene una escritura muy rica, muy interesante, pero claro, ha quedado opacado por el tema de que ella tuvo una affair, algo breve en realidad, con Borges. Borges le dedica a ella el cuento El Aleph. Y entonces, aunque después ella tiene un montón de otros amores, y escribe un montón de libros y participa de muchos eventos culturales y traduce con su hermano varias obras, bueno, se la conoce como la Estela Cantos, que tuvo un noviazgo con Borges y a la que Borges le dedicó el Aleph. Entonces, a veces por una razón, a veces por otra, están como ocultas, ¿no? Están como... Después, por ejemplo, podemos decir, les puedo contar de María Granata. María Granata vive, es la única de las escritoras que publicamos que está viva. Tiene 104 años o 105 años, no recuerdo. Vive en Buenos Aires y está lúcida, está, bueno, recluida en su casa, cuidada, digamos, pero está lúcida. Y nosotros publicamos Viernes de Letra. Es un libro que fue muy famoso en los años 70, después se hizo una película en los 80, durante la dictadura se hizo una película, pero la novela es anterior, y es una novela que trabajaba, ay, ¿cómo se llama esta? Bueno, no me acuerdo, una actriz muy bonita, muy famosa en su momento. Bueno, se me ha ido ahora. Bueno, María Granata, por ejemplo, fue relegada por peronista, amiga de la EVA. Bueno, siempre hay algo, siempre hubo algo, digamos, para relegarlas o para encasillarlas como escritoras para mujeres, escritoras para niños, escritoras sentimentales, digamos, nunca entraban en la literatura con mayúscula, como si entró, por ejemplo, Silvina Ocampo, que era de otro sector social. ¿Y por qué entró Silvina Ocampo o Victoria Ocampo? Porque ellas eran dueñas de los medios de publicación, eran dueñas de la revista Sur, de la editorial Sur. Entonces, digamos, solamente una mujer podía tomar el toro por las astas y tener todo lo que quería si tenía los medios económicos para hacerlo. Pero piensen ustedes que las mujeres de las que les hablo, de estas otras, vivieron en una época, no sé si ustedes registran eso, en que las mujeres no eran dueñas de nada, porque lo que tenían cuando se casaban pasaba a poder del marido. Y si no se casaban, pertenecían al padre. Entonces siempre eran los varones los dueños de la casa, del campo, las únicas que podían liberarse eran las viudas.
Entonces había que matar al marido para tener un poco de algo. Ay, claro, fíjense que el hecho de que una mujer tenga que firmar eh, la venta de una casa o de un auto que haga el marido, digamos que necesite la firma de los dos, recién sucede en los años 70 del siglo pasado. Antes de eso, un hombre podía vender cuando se le daba la gana la casa donde la mujer vivía con los hijos. A ver, ¿cómo no? ¿Cómo no? Los varones, me parece muy bien. Sí, no, sí. La primera, la escritora santiagueña, la oí nombrar, la oí mencionar, pero no te podría decir mucho, lamentablemente. Tendría que investigar porque podría ser para nuestro caudal de mujeres. Sí que hemos publicado a una santiagueña en la colección que se llama Rosa Clementina Kennel, que fue una gran escritora, que tomó la zona rural santiagueña. Tiene una historia muy singular porque ella fue a Francia, después vivía en Buenos Aires, pero tenía una hermana, era santiagueña, pero vivía en Buenos Aires y tenía una hermana que vivía en Santiago y que era maestra rural, y una de las veces que ella fue a Santiago, la hermana le pidió que la acompañara a escuelas rurales. Estoy hablando de los años 40 del siglo pasado, y ella conoció un mundo que la influyó muchísimo, decidió quedarse en Santiago del Estero y a trabajar con la lengua oral de las comunidades. Muy, muy rica es la obra de Rosa Clementina Kennel, que se llama Bosque Tumbado. Bosque Tumbado y otros relatos se llama el libro que nosotras publicamos. Lo segundo era la relación con el cine. Eh, Me gusta mucho el cine, pero veía mucho más cine cuando era joven, quizá por la proximidad física con el cine, con los cines, porque vivía en esa época de estudiante, vivía en la ciudad. Yo ahora vivo en el campo, en el campo, en una zona semirural. Esto es un pequeño poblado, debe tener unos 2.000 habitantes muy desparramados, y estamos a 5 kilómetros del centro de Unquillo, que es un pueblo, una pequeña ciudad de 2.000 habitantes que queda, digamos, a 30 y pico de kilómetros de Córdoba capital. Donde yo vivo es una zona, es el valle de las Sierras Chicas. Es una zona muy bonita, es un valle menos turístico, digamos, menos promocionado turísticamente, con sierras más bajas,
naranjas. Y este lugar a donde vivo yo exactamente ahora, bueno, es un terreno grande. Nosotros tenemos acá gallinas, conejos para consumo, ¿no? Gallinas, conejos, una pequeña huerta, tenemos perros, una gata, ¿no? Y bueno, es un terreno muy grande, de 1,5 hectáreas, pero eh, como 1 hectárea más o menos es monte y queda como monte, digamos, sin tocar, porque es una zona de desagüe natural, y bueno, para que no se erosione, hay que dejarlo como está, bueno. Y el resto, esto había sido acá un cortadero de ladrillos, que estaba abandonado cuando nosotros lo compramos, y bueno, mi marido que es agrónomo y que trabaja, siempre ha trabajado en la cuestión agroecológica, en lo ambiental, él, bueno, puso muchos algarrobos aquí también, bueno, hemos cuidado esto que estaba muy depredado, para que esté, bueno, está muy, muy bonito. Em, y en cuanto a esto, diciéndote dónde vivo yo, pero sí, esto que decís, sí escucho mucho las historias de la gente, y ¿sabes qué? No sé por qué, porque no es ahora que soy escritora, sino desde chica, la gente me ha contado muchas cosas siempre. No sé, supongo que es mi avidez por escuchar que me hacía desde pequeña, me hacía escuchar historias, gente grande, por ejemplo, viejos, en mi pueblo, en mi cuadra, en el pueblo donde yo me crié, que era un pueblo de la llanura. Bueno, por ejemplo, había un hombre que vivía a 50 metros de mi casa, y, y él me contaba novelas, películas, perdón. Yo, películas que él había visto y me las contaba, o gente que me ha contado sus historias, y mis abuelos, digamos, siempre me interesaron las historias. Y después con el tiempo, haciéndome yo ya más ya grande, digamos, una mujer, una adulta, bueno, de pronto me pasaba, pero me pasaba y me pasa mucho, que de pronto alguien me cuenta la vida entera, en un rato, arriba de un ómnibus. Yo, por ejemplo, no manejo, no sé conducir. Entonces, yo tomo mucho, bueno, para ir a la ciudad tomo transporte público, un interurbano. Entonces, para ir al pueblo tomo un taxi, y de ahí un interurbano a la ciudad. Y bueno, me sé todas las historias de los taxistas, pero todas, ¿no? De los y las taxistas, las vidas, los lugares donde eran, gente de acá de la zona que me cuentan cómo eran sus infancias y demás. Y en el ómnibus con gente con la que a lo mejor hago un viaje de 1 hora y algo, y ahí, no sé, de que de pronto me cuentan cosas, o gente que veo no sé, tengo como esa facilidad, no sé cómo llamarlo, que yo creo que es porque a todos nos gusta ser escuchados, y a mí me gusta escuchar también. Y entonces, bueno, de pronto alguien me dice algo y yo pregunto algo, y entonces el otro cuenta, y bueno, y de pronto estamos hundidos en lo más profundo de la vida, ¿no? Y claro, después eso, yo no lo hago para contar las historias, pero después eso de alguna manera también alimenta las columnas, mis historias, no sé, cosas, ¿no? Eh, qué sé yo, por ejemplo, para contarles algo, tengo un cuento que creo que no me va a salir, porque como alguien dijo, no, tal vez no soy lo suficientemente buena escritora como para transmitir lo que sentí en ese momento. Y es que estando en un hotel en Buenos Aires, a donde me habían llevado por una actividad, yo, digamos, cuando me llevan por una actividad, generalmente me llevan a hoteles a donde yo no iría por mi cuenta, porque son caros para mi presupuesto si lo tengo que pagar yo. Y bueno, este hotel de una cadena, bueno, yo necesitaba ir, ya me iba al aeropuerto, entonces le pedí que
me dieran un taxi. Y vino el taxista y cuando yo subo la valija, cuando subo al taxi me dice, ¿a E6? No, les digo a Aeroparque. Y le vi que hizo como un gesto, algo, como percibí algo en la cara. Y luego en el camino lo llaman por teléfono, me pregunta si estoy apurada, le digo que no, y era su mujer, y entonces él la calmaba, le decía, bueno, sí lo voy a conseguir, sí, no, estoy cansado, pero estoy bien, no sé qué. Y entonces, no sé, algo le dije yo, no sé, algo, le habré dicho, le pasa algo, puedo ayudar, no sé qué. Y entonces él me contó la vida, que bueno, tenían una hija y esa hija tenía un problema de salud y necesitaba juntar el dinero para retirar una medicación y bueno, entonces había trabajado toda la noche. Bueno, digo, así me voy enterando de las cosas de la vida, ¿no? Y él me dice, claro, yo lo que necesitaba es eso que me fue como una puñalada, porque él me dijo, yo lo que necesitaba era un viaje a Ezeiza. Porque claro, porque Ezeiza le reportaba un dinero que el viaje al aeropuerto no. Entonces, esas cosas, ¿no? Esa atención, llamémosle, a las cosas de la vida, de las personas, es lo que me alimenta la escritura, ¿no? Pero no es porque yo salga a cosechar cosas para escribir, como dice Carver, sino porque yo soy así y porque la escucha está así y porque eso después en algún lugar a veces aparece, a veces no, ¿no? Ah, y lo del cine que me decían. Bueno, a mí tengo varios, por supuesto, directores que me gustan, quizá no conozco tanto de de los más contemporáneos. Me gusta mucho, bueno, adoro a Leonardo Fabio, me parece que es un artista, un director increíble, ¿no? Entonces, Antín también me gusta. Fabio me parece verdaderamente excepcional. Em, Entre los argentinos, me gusta también Lucrecia Martel. Me gustan, por ejemplo, algunos que no son muy conocidos, una directora cordobesa que se llama María Aparicio, que me resulta muy interesante. Este, mm, bueno, por supuesto del cine clásico, Fellini me encanta, Luis Mal también. Los italianos me gustan muchísimo. Los italianos del siglo pasado serían. Bueno, por supuesto Fellini, el de Ettore Scola, por ejemplo, ¿no? Me encanta. Em, También en otro orden, Pasolini, muchos esos directores de cine italiano, los del neorrealismo italiano. El neorrealismo italiano me encanta. Y bueno, también otros más complejos y más raros, como Berman. En esa época yo veía mucho cine. Eh, de los actuales, por ejemplo, me gusta mucho Kiarostami. A ver, me gusta, a ver, Lars von Trier, Tarkovsky me gusta mucho también. Eh, Todo lo que toca a las zonas sensibles, no tanto un cine de la violencia, de la pura acción, aunque también a veces eso está muy bien resuelto. Me gusta mucho un cine más de los, ¿cómo llamaría? De los pequeños dramas íntimos y de la relación con lo social, digamos, cómo lo individual repercute en lo social y cómo lo social toca o transforma lo individual. Podría, por ejemplo, poner como un ejemplo de una película que me encanta y que refleja mucho esto que les digo, que es una giornata particolare de Ettore Scola, que, con Sofía Loren y Marcello Mastroianni, que bueno, habla de una pareja, de un hombre y una mujer que se encuentran un día X en la terraza o lo que fuere,
pero habla también al mismo tiempo, a través de eso, y no de otra manera, habla del fascismo, habla de Mussolini, habla bueno, de la situación en la que está ese pueblo. Entonces, bueno, es lo particular, es lo pequeño, pero es lo social, ¿no? A mí me encanta en la propia escritura también, y en la lectura y en el cine, ese borde, ese umbral entre lo íntimo y lo público, lo privado y lo social, y cómo una cosa da cuenta de otra y la otra de la una. Em, los griegos, los grandes trágicos griegos, entendían bien esto, porque como no podían cambiar de escenografía en los grandes teatros, los grandes teatros de Siracusa, de Taormina, bueno, los distintos, los teatros griegos o de la Magna Grecia, ponían, era como la escenografía era como un frontal de una casa palaciega. Y entonces ahí se podía, digamos, a ese lugar, digamos, de ahí podía salir él o la protagonista que estaba viviendo un drama dentro de la casa, y también podía llegar el mensajero con la mala nueva o lo que fuere, ¿no? Entonces, en ese umbral se unían lo privado y lo público. Eso a mí me interesa mucho. Bueno, ahí empieza todo. Antes voy a contar, para llegar a eso, que, bueno, yo, una familia modesta, entonces, bueno, las cosas costaban, digamos. Entonces, yo cuando iba a segundo grado, a una escuela que quedaba a una cuadra de mi casa, segundo grado de entonces, que era tercer grado de ahora, porque había un primero inferior, primero superior, segundo grado. Eh, Me habían comprado bueno, los útiles, no sé, para empezar la escuela, y entre los útiles había una caja de colores con té, eh, una caja de 12 colores, chicos, cortos, la marca se llamaba Conté, y tenía como si fuera una ardilla que tenía la cola calada y se veían los colores de los lápices. Y yo, que siempre quise ser querida, y por eso debe ser que escribo, para que me quieran, entonces, y quería tener amigos en la escuela, no sé por qué se me ocurrió rifar los colores, rifarlos, y como era honesta, sincera, cuando adivinaban el número que yo había pensado, les daba el lápiz. Y entonces cuando vuelvo, bueno, así me quedó solo el color morado, que se ve que no sé, o nadie quería, o no sé cómo fue. Entonces yo, cuando vuelvo a casa, mi mamá estaba conversando con una vecina en la vereda, y dice, mostrale a fulana, doña Sara se llama la vecina, mostrale los colores, y yo no los tenía. Bueno, mi mamá se enojó muchísimo, me retó un montón, me dijo, mañana traes los colores, conseguí esos colores. Y yo, como no sabía qué hacer, le pedía, llevaba una merienda importante, y entonces, en vez de comer yo la merienda, se la daba a alguien y rescataba un color, y así a lo largo de, no sé, 11 días, rescaté los colores que había perdido.
mi papá decía, pero tanto va a comer esta chica la merienda. Y yo no comía nada porque los tenía que entregar. Al año siguiente me cambiaron de escuela a otra escuela, pero, bueno, había bueno, muchos paros que ahora me doy cuenta, de adulta me doy cuenta por qué eran, porque era una escuela pública y las docentes hacían paro y me mudaron a una escuela parroquial donde, claro, las pobres maestras no podían hacer paro. Y ahí yo no conocía a nadie, aunque quedaba un poquito más lejos de mi casa, ¿no? Pero digamos, no las conocía a las chicas. Y siempre me parecían más lindas que yo, mejor vestidas, más despiertas, más todo. Y, y entonces no sé cómo fue, claro, yo ya leía, yo ya era lectora. Y en mi casa sí había, faltaban muchas cosas, pero sí había libros, había enciclopedias, había diccionarios enciclopédicos, una enciclopedia, Labor se llamaba, unos atlas, una historia de la pintura. Bueno, y a mí me encantaba leer esas cosas y algunas otras libros que había, y, y conté una historia. En realidad lo que conté era la historia de Rómulo y Remo, pero como mis compañeras se ve que no sabían ni quién era Rómulo, ni quién era Remo, ni quién era Roma, ni dónde estaba eso, o no sé, no les importaba, se creyeron, o no sé cómo fue, que era mío, que yo lo había inventado. Y yo se ve que dejé correr la mentira. Y me pidieron que les contara otra. Entonces yo iba a mi casa y cada vez que, digamos, cada día leía algo para contárselo al día siguiente y como si fuera mío, ya como si fuera mío, asumiendo la mentira, ¿no? Y claro, los contaba en el recreo. Había varios recreos cortos y un recreo largo. Y fui aprendiendo como a extender o a cortar según hasta que sonara la campanilla. Digamos, fui aprendiendo algo que son en realidad como estrategias de escritura, pero de una niña, ¿no? Para hacerlo más corto, para redondear un final antes que nos fuéramos al aula. Bueno, fui adquiriendo, por decir así, cierta destreza elemental, por supuesto, de una niña que iba a tercer grado, que sería el cuarto de ahora, ¿no? Es el cuarto grado. Y, y bueno, entonces, ¿qué sucedió? Que tenía un auditorio en los recreos, un auditorio de 6, 7 amigas, digamos, 7 compañeras de grado, ¿no? Que tenía un auditorio y que a veces me daban una parte de su merienda, digamos, ¿no? Me acuerdo de una de ellas que llevaba unas cosas que en mi pueblo le llamaban rasquetas, que eran como si fuera un pan criollo, pero tenía la forma de una camita, y se ve que la madre la abría y le ponía manteca y dulce, y me la acuerdo como riquísima, y ella me daba un pedazo de rasqueta a cambio, digamos, de cuando escuchaba el relato. Y entonces, claro, ¿qué pasó ahí? Que en lugar de darle yo a los otros algo para que me quisieran, resultó que lo que yo les daba hacía que otros me dieran algo a mí. Como me sucede con los lectores, ¿no es cierto? Yo escribo y doy algo que después me viene enriquecido en el cariño, en la consideración, bueno, no sé, eso. Yo, sí, yo pensé que podía ser 2 poemas que los sé de memoria, entonces los puedo mirar a ustedes mientras lo digo. Uno de ellos se llama Visita. Dice,
Hoy vino mi madre a visitarme y caminamos las dos por estas calles. Hablamos de los hijos, de mi hermano, de las chicas del sur, de mi cuñado. Otra vez yo critiqué al gobierno y ella dijo otra vez, es un país tan grande, no quiere que me queje. Este país generoso recibió a tu padre y rodamos las dos hacia una zona de tristeza hasta que se detiene y dice, ayer hice dulce de duraznos y yo digo que hablaron de mi libro en el diario. Es un poema que escribí después de una visita de mi madre a casa, en esa época de los duelos, después de la muerte de mi papá y de mi hermana. Cuando dice las chicas del sur es porque mi hermana vivía en el sur y son mis sobrinas. Bueno, y ahora, para cerrar, Teresa. Pasa que yo tengo este nombre y tuve este nombre cuando las chicas se llamaban Alicia, Adriana, eh, Marcela, Marta, digamos, y yo este nombre, Teresa. Me pusieron Teresa porque era el nombre de mi abuela y anduve por la vida con mi nombre de vieja. Es un nombre de santas y de reinas, pero a mí no me gustaban las santas ni las reinas. Yo quería ser pequeña, yo quería un nombre leve y no este nombre de cristiana nueva. A mi buena Teresita era la frase de mi padre, pero yo no quería ser pequeña, hasta que un hombre de brazos fuertes, de barba oscura, me dijo, mi abuela se llamaba Teresa. Mi hermana se llamaba Teresa. Mi primera maestra se llamaba Teresa. ¿Cómo te podría olvidar? Bueno, queridos, le quiero agradecer a Ernesto. Tenemos unos intercambios desde hace ya bastante tiempo. Le quiero agradecer su calidad y calidez para llevar la palabra a tantos lugares. Te abrazo y los abrazo, los y las abrazo a todos para seguir tejiendo esta red, para que no todo sea caerse, para que podamos sostener y quizá mejorar las cosas. Los abrazo. Chao, chao, chao a todos.